Bien, vamos a levantar las manos al Señor y vamos a buscar su presencia, su mensaje para nosotros. Quisiéramos orar por todos nuestros enfermos que están al alcance de nuestra voz, hospitalizados. De última hora nos han llegado para Edwin Haroldo Escobar, Luis Morales, Marta de Martínez. Hay una serie, pero de última hora han llegado como de emergencia y las demás no. Levantemos las manos al Señor. Vamos a poner delante de Dios lo que queremos poner, su petición, la que tiene ahí secreta en su corazón. Levante sus manos bien arriba. Padre, que estás en gloria, bendice esta reunión. Gloria a Dios. Estamos pidiendo, Señor, para que tu palabra llegue a nuestros corazones. Bendice a los dadores alegres, a los colaboradores, las ofrendas, a todo el auditorio radial, todos que están escuchando el mensaje que va a salir en este momento. En el nombre de Cristo, nuestros enfermos, las peticiones, las ponemos delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer de la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, los primeros versos. Vamos a hablar del plan de Dios para los ministros, para la iglesia. Gloria sea su nombre. Dice así Pablo, siervo de Dios, carta a Tito, y apóstol de Jesucristo para la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad, en la esperanza de la vida eterna que Dios, el que no miente, prometió antes de los tiempos eternos, que a su debido tiempo ha dado a conocer su palabra por la predicación a mí confiada por el mandato de Dios nuestro Salvador. Palabras de Pablo encabezando la carta. Me interesa sobremanera la vida eterna dada antes de los tiempos eternos. Amén. Pueden sentarse. Vamos a abarcar algunos aspectos del plan de salvación que pocas veces se ve o pocas veces se estudia desde los púlpitos. Generalmente son de estudios en cuarto cerrado. Pero por ejemplo, esta carta que fue dirigida a un hijo de pagano, no era judío, Tito. Y es una carta que explica muchas cosas que el gentil difícilmente entiende por no tener la estructura de los judíos. También debemos tomar en cuenta que era un pastor viejo, no viejo pastor, sino que ya viejo se hizo pastor, Tito. Entonces él estaba recibiendo instrucciones para gente madura y para madurar a otro. Bueno, eso es lo que diríamos la presentación de la carta. Pero note usted que como que los ministros, tal como Pablo, él se describe como uno que ha sido llamado desde antes de nacer. O sea que se planifica para la iglesia del Señor no solamente la estructura que va a tener la iglesia, los escogidos para eso, sino también se planifica los ministros antes de que nazcan. Entonces ya se puede imaginar lo delicado que será que alguien se haga ministro él y que lo hayan preparado o llamado desde antes. Ese pobre va a llevar las de perder, porque es una tarea totalmente sobrehumana. Tiene que ser preparada sobrenaturalmente o no se puede llevar. Este no es un trabajo como un trabajo secular. Es un asunto que tiene que estar dotado el ministro, a lo Pablo, por ejemplo, de sobrenaturalidades tan grandes que lo hagan soportar una tarea que no alcanza
a llevar hombro humano. Por eso dice el mismo Pablo que el Señor le reveló que cuando Él ascendió, cuando Cristo ascendió, regaló a la iglesia hombres, o sea, humanos, en forma de dones, no dones al ministro y a la iglesia, hombres como regalo. Pablo, un regalo tremendo. Así como nuestro Señor Jesucristo, el apóstol de los apóstoles, fue un regalo de Dios para la humanidad, para nosotros. Entonces acá me llama la atención que desde antes de nacer fui llamado, dice Pablo. Ahora, es curioso que veamos nosotros que los sacerdotes de Israel también eran llamados antes de nacer. Fíjese que ellos nacían sacerdotes. No se hacían sacerdotes. Quiere decir que si ellos iban a ser sacerdotes en vida, y estaba planeado eso, entonces tenían que nacer en la tribu de Leví. No que los nombraban sacerdotes porque eran de la tribu de Leví, sino que venían sacerdotes por nacimiento. Ahora bien, eso nadie lo podía impedir. Aquella alma venía a un cuerpo que iba a ser sacerdote. Si nacía en otra tribu, pues no podía hacerlo aunque lo deseara. Pero mire qué curioso. Sin embargo, no todos los sacerdotes podían ejercer, porque había sacerdotes que nacían con defectos físicos, sobrados o que estaban falsos. Eso quiere decir que había habido algún estorbo en el planeamiento sacerdotal de tal persona. No podía fungir porque tenía esos defectos. Lo especifica ahí el Antiguo Testamento. Sin embargo, por supuesto, para el tiempo presente, no se trata de defectos físicos, se trata de asuntos espirituales que impedirían que uno que es llamado a ser sacerdote no pueda ejercer el sacerdocio. Además que en el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes, no hay una tribu especial. Muy bien, todos estos detalles nos van a hacer entender el punto que yo quiero marcar especialmente. Es decir, que entonces Dios predestina a hombres, como Pablo, otros más, cada generación, para modelar la iglesia. Dice aquí que Pablo dice, lo voy a leer completo el verso 1, apóstol de Jesucristo para la fe de los escogidos de Dios. Para dar fe a los escogidos de Dios. O sea, lo hicieron arquitecto de la iglesia. Para modelar la iglesia. De tal manera que él podía decir, y usted lo ha leído, si ha leído la escritura, a mí me nombraron, decía Pablo, perito arquitecto de la iglesia. Y decía que él estaba grabando la imagen de Cristo, o más bien haciendo que se formara la imagen de Cristo en nosotros. Y decía, yo padezco dolores y los vuelvo a padecer hasta que la imagen de Cristo sea formada en vosotros. Y luego decía, mire, si no era la masa de donde salía la estatua esculpida, sino era el escultor. Fíjese bien. Entonces él dice, yo me he comprometido, fíjese, como que era un trato con Dios, a presentaros, iglesia, como una virgen pura a su marido. Casi da la impresión, no sé si le da a usted la impresión como que Pablo fuera aparte de la iglesia. No parte, sino aparte. Bueno, pero estamos viendo algunos detalles para entrar en el resto. Quiere decir que hay predestinación de ministro. Como que el que es llamado a ser ministro acá, como que era ministro allá. Y no se me asuste con eso, porque dice que Jeremías tenía profeta,
Y antes de nacer, santificado. Muy bien, muy bien. Ahora, si ese escogimiento venía así, también venía escondido el objeto que iba a ser tallado por este escultor. Nadie sabía, lo sospechaban, eso sí, lo intuían al leer el Antiguo Testamento, como que había algo escondido en la letra del Antiguo Testamento. Había escondido un pueblo que iba a ser eterno, diferente al pueblo que estaba en el mundo. Porque ya la gente había caído cuando se estaba revelando todo esto, ya había pasado lo del Edén, y empezaron los profetas a hablar de un pueblo que iba a ser eterno o eternizado para vivir en la tierra o para irse de la tierra. Pero no estaba claro, estaba escondido en el Antiguo Testamento. Solamente gente muy aguda podía distinguir algo. Pero ese misterio escondido desde la eternidad le fue revelado a Pablo. Ese es el tremendo misterio que nosotros conocemos ahora. El que hay un pueblo que fue proyectado, que fue planeado antes de nacer. O sea que nadie fue escogido definitivamente solamente acá. Hubo un anteproyecto. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Quiere decir que lo que está sucediendo acá es copia de un plan que está allá. Así que usted está anotado en su lugarcito ahí y está clasificado. No viene improvisado. Le da un aplauso al Señor. Ahora vamos al punto que me interesa. El que me interesa para dejar a ustedes esta mañana. Dice que Dios dio el conocimiento de la verdad hacia la noticia de la vida eterna para sus criaturas. Entonces, aquí entendemos, estoy en el verso 1 y 2. El 2. Dios prometió vida eterna a sus criaturas antes de los tiempos eternos. ¿Cuándo sería eso? ¿A quién le avisaría? ¿A quién le dio esa información? Ya cuando aparecimos nosotros en la tierra y caídos y mezclados aquí en el mundo, empezamos a saberlo por profetas, a leer los profetas. Sin embargo, era un misterio, el del fondo del asunto, era un misterio, porque no se veía la iglesia antes. No se veía una esposa del Hijo de Dios. No se veía que se fuera a casar el Hijo de Dios. Fíjense. Sin embargo, ya Job, que es libro bien antiguo, pregunta: yo quisiera saber si Dios tiene hijos. Fíjense, ¿cómo lo sospechó? ¿Y cómo se llama? Él nunca lo supo. Él sabía de un Mesías, intuía de un Mesías redentor que vendría, pero dijo: yo quisiera saber si Dios, si el Creador tiene hijos. ¿Y cuál es su nombre? Llegó hasta saber que sí tuvo un hijo y que iba a ser mediador, pero nunca llegó a saber quién era. Aleluya. Él creyó en el Cordero de Dios, pero no supo su nombre. Bueno, dejemos ahí, ahora vamos a ver un detalle muy importante. Quiere decir que entonces, hermano, se crearon dioses de parte de Dios. Vamos a explicarlo. Como no estamos escribiendo, ¿verdad? Sino solo diciendo, digamos, dioses con minúscula. O sea, señores. Entonces Dios hizo una raza de dioses. Por eso se llama Dios de dioses y Señor
de señores. Aleluya, gloria a Dios. Él decidió que iba a darle vida eterna a sus señores, a sus diosesitos, a sus criaturas que iban a gobernar. Ahora bien, esta vida eterna que les iba a dar, por supuesto, que les dio más bien, y la perdieron, omite los cementerios para el hombre. ¿Y por qué es que los cementerios más bien están llenos de hombres, es decir, de humanos? ¿Verdad? Y también el infierno lo omite para el hombre. Quiere decir que el infierno está diseñado para ángeles, porque ellos fueron los que cayeron primero. Ahora, Dios dijo, pero como ellos, los humanos que les quiero dar vida eterna, se hicieron mortales, entonces les voy a tener, no les voy a hacer otro cementerio, les voy a dejar que entierren a sus muertos en la tierra y voy a llevarlos a un lugar en donde también, aunque sean compartimentos diferentes, estén con los ángeles caídos. Qué tremendo, hermano. Hay un abismo, hay un tártaro, hay un Seol, hay un Hades, hay una paraíso, hay, bueno, tantos departamentos. Pero fíjense bien, el hombre no tenía que llegar ahí. Solo le agregaron ahí edificaciones, si podemos decirlo así, para que haya cupo. La muerte no fue hecha para el hombre. La tumba no fue hecha para el hombre. El castigo eterno no fue hecho para el hombre. Por eso podemos decir que este planeamiento de Dios, desde los tiempos eternos, cuando no había conteo de tiempo, estaba tan planificado que cuando vino el hombre a aparecer, Dios casó a la primera pareja para siempre. Yo estoy seguro que si hubiéramos visto esa ceremonia, hubiéramos oído, y ahora quedan unidos para siempre. Aburrido, diría alguien, ¿no? ¿Sabe que a mí me lo han dicho? Según como les va en la feria, ¿no? Me han dicho, ay, hermano, pero si nos eternizan un matrimonio así, qué aburrido, hermano. Ya uno sabe de qué espíritu son, ¿verdad? Ahora, bien, ese matrimonio ya no se repitió. Los siguientes matrimonios fueron hasta que se murieran. Y ahora se ha hecho proverbial hasta que la muerte los separe. Quiere decir, hermano, que el plan de Dios, momentáneamente o definitivamente, vamos a verlo, se interrumpió. El diablo tiene un poder que le ha sido permitido, que estorba los planes divinos hasta cierto punto. No los puede detener. No los puede frustrar. Por eso es que podemos predicar ahora que este plan original de no ver muerte, de ser eterno y de tener familias permanentes, eternas, se tiene que reanudar. Por supuesto que yo no estoy hablando de la iglesia. La iglesia va a ser una entidad que en sí va a ser esposa, pero esposa mística. Ella como entidad no va a tener descendencia, no va a aumentar en número, no va a disminuir en número. Pero en cambio la tierra está planeada para reproducirse. Estos planeamientos que estamos hablando, que se plasmaron en el Edén y que a pesar de que la pareja primera cayó, se van a reanudar en el reino, porque va a restablecerse otra vez el plan de Dios. ¿Usted se puede imaginar que el diablo haya hecho tal estrago que anuló el plan de Dios? No, hermano. Lo único que va a hacer Dios es
retrasar el plan, arreglar lo arreglable y reanudarlo. Porque no ha habido diablo ni habrá diablo que le sustituya a Dios definitivamente. Amén, un aplauso. Aleluya. ¿Usted se imagina que estuviéramos en un plan a expensas de esperar a ver quién gana? Si gana Dios o el diablo. Y estaría emocionante. Ya le va ganando más almas el diablo. No, y ahora ya le ganó más almas Dios. Eso es ridículo. Dios no está disputando con el diablo disputa con nosotros. Si él hubiera sabido, si el diablo hubiera sabido quién era Jesús, cuando lo enfrentó en el desierto y más, no hubiera participado en llevarlo a la cruz. Y dice que si los príncipes de este mundo lo hubieran sabido, mire qué misterio, no lo crucifican. ¿Sabe por qué lo crucificaron? ¿Y por qué el diablo se engañó? Porque Dios nunca le reveló que era Dios mismo en carne. Ese es el misterio. Un aplauso fuerte. Ahora, Dios en carne. Entonces Dios en carne, si hubiera sabido que era Dios contra Dios que estaba peleando, él creyó, el diablo, creyó que estaba peleando con un compañero, con un hijo de Dios, sí, pero un derivado, uno que iba a hacer una tarea con una unción mayor que la que tenían los otros enviados. Usted sabe que Satanás no fue creado por Dios, él fue creado como Luzbel, y era un enviado. Y Luzbel creyó siempre que el otro, que Jesús, era otro enviado. Pero cuando se reveló el misterio de que es Dios en carne, lo supo tarde el diablo. Ahora solo está esperando su ejecución. Ahora es muy interesante que usted sepa esta mañana, de parte del Señor, de la Escritura y del Espíritu Santo, que esto es lo que diferencia al verdadero convertido del que es religioso, aunque se llame cristiano. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que al verdadero cristiano le han revelado que Jesús es Dios. Y al religioso, aún llamándose cristiano, le han revelado que es un enviado, que es un profeta, que es un maestro, que es lo que quiera, pero no Salvador y Dios. Ahora bien, claro, el esfuerzo humanista y de todas las religiones, aún cristianizadas, es tratar de quitar de la mente del hombre que Cristo no es lo que dijo ser. Y entonces ya lo hacen la posta. Pero realmente la revelación máxima es que Jesús no es un enviado solamente, es Dios que tomó carne humana. Divino. Muy bien, dejemos ahora este renglón para entrar en otro renglón. Esto es bastante profundo, hermano. Cuando Dios hizo dioses, los iba a colocar, por supuesto que en el universo, o en los universos si hay, pero los puso en la tierra. A lo menos a los que les tocaba estar en la tierra. Ha de haber puesto otros dioses o señores en otros lugares. Yo creo personalmente que hay hijos de Dios en los cielos. No estoy diciendo en el cielo, en los cielos. Sus esferas. Tan es así que muchos hijos de Dios de las esferas celestes cayeron. Y por eso dice Pablo, otra revelación de Pablo, que Dios va a redimir y reunir lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. ¿Qué va a redimir en los cielos si no hay caídos? Ahora bien, si son humanos o no, no nos metamos en eso. Usted sabe que ya hay humanos en otras esferas.
humanos, porque se fueron de aquí, de la tierra. Ejemplo, Enoc, Elías y los que ya se murieron. Moisés, inclusive. Usted sabe que Moisés se fue por medio de la muerte. Él murió en el monte Pisga antes de entrar en la tierra prometida. Ahora bien, ese Moisés que murió en el monte Pisga, resucitado, llegó a la transfiguración. Ahora, ¿de dónde venía? Ahora, fíjense que no venía del cielo, porque no había abierto el cielo Jesús todavía. Dice que ninguno antes que Cristo entrara al cielo después de resucitado, había entrado al cielo. Ni David dice. Quiere decir que el más cercano en la adoración a Dios antes del Nuevo Testamento, que era David, ni él había entrado al cielo. Entonces, ¿dónde estaría David cuando Cristo vino? ¿Y dónde estaría Moisés? Preguntas que no vamos a responder esta mañana porque es otro tema. Sin embargo, cuando estamos hablando de esto es para decirle que Dios creó dioses en la tierra, llamémosles señores, para no confundirnos como que fueran divinos, y estos señores van a recibir la inmortalidad. Otra vez. Si aceptan el plan de Dios. Y sabe usted, hermano, que se aceptó por muchos el plan de Dios antes de venir Cristo. Aceptaron al Cordero de Dios en los corderos animalitos. Y entonces fueron salvados, recibieron la inmortalidad, van a ser incorruptibles y los van a colocar en la tierra como Adanes que no hubieran caído. Y entonces van a estar reproduciendo, llenando el mundo y van a ver quizás viajes espaciales a los cielos, qué sé yo, si los hay ahora, que estamos a bajo volumen. Imagínense cuando le den volumen a la humanidad y sin pecado, sin enfermedades, sin muerte, ¿a dónde no van a ir? Y van a ser familias. A eso se refiere que Dios consolida la familia. Usted sabe, pensó en la familia de Noé, no solo en Noé. Pensó en la familia de Moisés para ir a Egipto, no solo en Moisés. Pensó en las familias de Israel para sacarlos de Egipto, no solo en los jefes de casa. Sacaba la familia, hasta los pollos y los gatos llevaban en el camino. Por familias. Visitó en tiempos patriarcales familia. A Dios mismo le gustaba ir a la familia de Abraham. Visitaba a la familia, hablaba con él y con ella, y hablaba de los hijos. ¿Quién puede refutar eso? La familia no se va a deshacer. Aparte son los llamamientos específicos, como el de la iglesia, en que no va a ser familia como esa, reproductora, sino familias místicas de otro rango más elevado. ¿Me está escuchando, hermano? Muy bien. Entonces, esta tierra llena de señores inmortales tiene que ser gobernada otra vez. Entonces va a venir el Hijo, porque el primer Adán fue destituido de gobierno. Entonces va a venir el postrer Adán, ya no hay otro, a sustituir a Adán y va a gobernar esta tierra. Pero resulta que en la figura que Dios hizo en el Edén estaba escondido este plan. Le voy a decir por qué. Ahí está Adán, hermoso, tiene su cuerpo físico, elegante el hombre, ni siquiera lo conocimos, ¿verdad? Como es. Y luego lo ve solo y proyecta otro plan, pensando en otro plan. Porque él iba a gobernar en ese estado, iba a tener su Eva bien guardadita adentro para que no se le fuera.
bajo llave, ¿verdad? Pero le abrieron la cajita, ¿verdad? Y se le fue su Eva. Pero vamos a ver el plan. El plan es que hizo dos cuerpos de Adán. Y por eso es que cuando Cristo aparece y empieza a decir, esto muestra el pan, es mi cuerpo. Dos. Y luego dice que la iglesia es su cuerpo místico, su cuerpo, que somos su cuerpo. ¿Cuántos cuerpos van ya? 3, ¿verdad? Arreglemos el asunto, si no vamos a salir aquí confundidos. Entonces note, Adán, ahí está Adán. Y dice, cuando van a sacar a Eva de su cuerpo, dice, esta es, ¿qué? Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ya van 2 cuerpos. Está el de Adán y está el de Eva. Pero luego dice que al sacar a Eva, Eva le es dada como esposa al unirse con el cuerpo físico de Adán. ¿Lo nota? Pero luego se quedó, después que sacaron a Eva, se quedó acostado, dormido. Y despertó después. Entonces va a haber un cuerpo que va a despertar después de que haya casamiento. Ahí está horizontal, sacan a Eva, se proyecta un matrimonio, pero tienen que levantar al cuerpo físico para que se una con el cuerpo físico de Eva. Pero cuando ya se unió a Eva, hay cuerpo de Adán y cuerpo de Eva y Adán unidos. 2 planes en uno. Entonces a eso voy ahora. Quiere decir que entonces, así que se planeó el plan de Dios, es eterno. Señores del universo, reproductores, multiplicadores de su especie, para adoradores, para servidores eternos de un mundo eterno gobernado por Dios con la representación de Cristo. Además de eso, se planeó otra entidad a la cual Dios planeó que sería la esposa de su hijo, que sería conformada por ministerios, que sería realizada en la tierra, incubada en la tierra, pero no de la tierra, que sería hecho el plan en la tierra, que se realizaría en la tierra, pero se iría de la tierra, porque le tocaría gobernar los universos sin reproducción. Ahora sí. Y yo tengo la sospecha que usted es de esa raza. A menos que usted no quiera, ¿verdad? Ahora note usted, dice que todo eso se planeó. Estoy en los versos primeros que leí de Tito. Se planeó desde antes de la eternidad. Pero se dio a conocer a su debido tiempo. Porque acabo de explicar que todo esto no se conoció antes. ¿Cuál sería su debido tiempo? Cuando apareció la iglesia. Cuando surge Pablo y le dice, ustedes son la esposa de Cristo y la tengo que tallar a imagen de Él. Ustedes son otra clase de gente. Y los profetas de antes se dieron cuenta, como que sospecharon, dijimos ya, y empezaron a estudiar esa gente que vendría al final, que sería diferente, que sería más grande que ellos, que tendría privilegios mayores, que estaría más cerca, que no lo entendían. Y dijeron que lo único que habían entendido era los profetas, que ese plan no era para ellos. Pero no entendieron para quién. Y aparece Pablo, y Pablo sí entendió para quiénes. Y Pablo dijo, para ustedes. Vosotros, dijo, en una reunión inolvidable en la iglesia de Corinto, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y en la iglesia de Éfeso les dijo, y ustedes son carne de su carne y hueso de sus huesos.
Ya identificó usted qué es la iglesia. Entonces. Ahora note más, hay algo más. Todo esto prometido antes, pero escondido en la letra, medio visto por los profetas, pero entendido por Pablo y otros apóstoles, revelado a él. Fue a Pablo que a su debido tiempo le dio toda la revelación para que fuera predicada por él. Por Pablo. Con razón Pedro se enojó. No con razón, porque no tiene razón, pero se enojó. ¿Qué fue lo que le dio a Pedro? Celos. Porque vio a un Pablito que le estaban revelando y dando el puesto que según él era de él, de Pedro. Y se juntaron una vez y le dijo que él era el que le habían dado las llaves, pues me las tenés que dar, le dijo Pablo. Porque resulta que ahora yo soy el que voy a divulgar todo eso. Tú estás muy legalista. Tú estás judaizando a la iglesia. Así que, y le dio la mano y le dijo, explícame, ¿qué es lo que te dio entonces el Señor? Porque el evangelio que me dio el Señor es el que yo ando predicando. No, Pedro le dijo, usted anda judaizando. Y tenga cuidado, le dijo, lo cuadró. Y le empezó a explicar por qué. Y cuando terminó de explicarle, le dijo Pedro a Pablo, Pablo, tú tienes cosas que yo no entiendo. Era de apóstol a apóstol. Le dijo, pero sí sé que eso es de Dios, dame la mano. Y le dio la mano. Ahora note. Entonces le dice, estoy parafraseando, mientras te deslegalizas, Pedro, vete a los judíos. Y yo me voy a los gentiles. Y por eso Pablo dice, yo soy el apóstol de ustedes, dice. Y voy a ser perseguido por los judíos, porque yo quiero que ustedes sean de gracia. Y después regresó Pedro para hacerse de gracia también. Pero hubo un encontronazo. A lo que le quiero yo llevar es a la creación de dos pueblos. El uno para vivir en la tierra, planeado también desde antes. Y el otro para estar mientras en la tierra y vivir en los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Le da gloria a Dios? ¿Dónde va a vivir la iglesia? No me conteste. ¿Dónde va a vivir la iglesia? Con Cristo. ¿Pero dónde va a vivir Cristo? Va a vivir gobernando 1000 años en el reino. Y ahí vamos a estar indudablemente nosotros. Y cuando ya no esté gobernando los 1000 años y no esté en el reino del gobierno eterno, allí estaremos nosotros. Si desde que nos cogió en las nubes, desde que nos recogió en las nubes, dice, y estaremos ahí con Él para siempre. ¡Aleluya! Quiere decir que la ruta normal de la iglesia es irse por las nubes. Porque el que se quede es del otro pueblo. Sí, mi hermano. Por ahí he estado leyendo que también van a ser arrebatados al cielo los judíos de los 144,000. La Biblia no lo dice. Que van a ser escapados, dice. Y que se van a juntar con el otro pueblo en el monte de Sión, también dice. Pero que no habla de arrebatados. Porque los otros son de pueblo terreno. Van a ser quitados de los juicios, salvados de los juicios y llevados a los graneros. Es un traslado horizontal. En cambio, el de la iglesia es un traslado vertical. Usted va a leer en el Apocalipsis que hay 144,000. En el capítulo 7 y en el capítulo 14.
Entonces en el 7, usted lee que esos son los 144,000 que se van por la tierra a evangelizar el mundo. Cuando la iglesia sea quitada. La iglesia esposa, vencedora. Pero luego lee que hay en el 14 de Apocalipsis otros 144,000 que van a juntarse con los 144,000 de la tierra en el monte de Sión y formar el pueblo todo, que va a ser la fiesta final para entrar a la eternidad, pero cada uno en su rango y cada uno en su lugar. Ahora bien, a mí no me gusta polemizar. Si esa revista que está siendo circulando por todos lados dijera verdad y que entonces los 144,000 también van a ser arrebatados, pues para mí, mejor, hermano, a mí lo mismo me da, si los arrebata. Yo lo que estoy diciendo es que no está claro en la Biblia que los arrebata. Pero si los arrebatan, pues serían 2 arrebatos. Para mí que solo es uno. Y el primero, ¿verdad? Pero vamos a ver algo más. Quiere decir que según, y fíjese que estoy leyendo, plan, estas no son ideas mías. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, para la fe de los escogidos de Dios. Entonces, Pablo fue planeado para hacer fe por medio de la palabra revelada en los escogidos de Dios, no escogidos por Pablo, sino de Dios, acerca de las verdades en la esperanza de tener vida eterna. Y en otra porción dice, porque por el evangelio se sacó a luz la inmortalidad. Entonces quiere decir, hermano, y lo puedo asegurar esta mañana con todo mi corazón, que nadie que no esté en propiedad de Cristo, en la recuperación, en la regeneración, nadie que no sea de Cristo va a ser eterno. Sí, Señor. Qué egoístas los cristianos, ¿verdad? Solo ellos caben ahí. No, es que dice que Cristo es el único camino, ¿no? Ahora bien, si otros caben allá con Buda, con no sé quién, con Confucio, bien Confucios, y otros señores falsos, allá ellos. Porque nosotros no podemos obligar a nadie, ni Dios obliga a nadie a ir a Cristo. Le da la palabra y le quiere crear fe por el oír de la palabra, pero no lo obliga. Ahora lo que nosotros estamos aseverando es que en Cristo se hace eterno el hombre. Porque a Cristo le delegó el Padre dar vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Aleluya. Aleluya. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Nada más sencillo, hermano. Sencillo. Palabras de Cristo, las voy a repetir. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Muy bien, entonces ese plan que va a ser eternos y que le confiaron a Pablo predicar, vale la pena conocerlo. Le voy a decir qué es lo que trae el conocimiento. El conocimiento no necesariamente le va a traer a usted la salvación, el conocimiento de la enseñanza de Pablo, porque esta enseñanza de Pablo es para los que les revelaron quién es Cristo. Y eso les trajo la salvación a los que les revelaron. Pero el conocer a Cristo te trae el beneficio de poder desarrollarte acá, aprovechar a Cristo acá, vivir abundantemente acá y depender de Él. Y allá, una eternidad de gloria. Porque pueda ser que por dejadez, por falta de crecimiento, por falta de conocer, de estudiar a Cristo, te quedes pequeño, no desarrollado, no maduro. Y acuérdate una cosa, que lo que te hace libre es conocer la verdad.
Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aleluya. Quiere decir que puedes vivir en la tierra con una eternidad asegurada de gloria en el final, pero con una vida esclavizada presente. Por eso hay necesidad de liberación y de administración, porque hay muchos cristianos que no tienen conocimiento suficiente, que no ha madurado y está esclavizado por pasiones y por temores inoportunos y hasta irreales. Hay cristianos que viven bajo supersticiones. Hay cristianos, hermano, que no pasan debajo de una escalera. Hay cristianos que si ven un gato negro en la noche, ya no salen. Hay cristianos que están viviendo bajo temores de espíritus. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienen a Cristo, pero por no tener conocimiento, no han sido libertos. Pero si conocen la verdad, van a ser libres. ¡Aleluya! No estamos hablando de salvación. Salvación de los temores, sí. Ahora, todo esto va incluido en el plan, en el mismo paquete. Pero usted va a encontrar, hermano, conglomerados religiosos cristianos que sirven parte del paquete. Y tienen a la gente entretenida con las hojas del tamal en vez del tamal. O sea, ¿qué les quiero decir con eso? Que mejor les están enseñando moral y urbanidad. Mejor les están enseñando a convivir con la gente. Mejor les están enseñando el ABC. Solo eso. Y cuando ya se trata de las definiciones espirituales, como no las conocen, no las enseñan. Y el pueblo perece por ignorar. Por eso decía el apóstol Pablo, hermanos, dice, ya eran salvos. Hermanos, no quiero que ignoréis los dones, esto, lo otro, y cuánta cosa que todavía van cerca de 2000 años y todavía no se ha agotado la enseñanza que le dieron a Pablo. Por eso yo le invito, hermano, a que busquemos las epístolas del apóstol. Las leamos siquiera unas 3 veces al día. Aunque tenga que pasarse ahí como ratón de biblioteca. ¿Qué le quiero decir? Si usted lee 100 veces el libro de Tito, el de Filemón, usted oyó la vez pasada que hablamos de Filemón. No hablamos ni la 10ª parte de lo que hay en la cartita de Filemón, que se lee en 2 minutos, hermano. Quiere decir que el apóstol Pablo, como era el que iba a modelar la iglesia, le dejaron todos los detalles. Usted puede ver aquí cómo tiene que comportarse. Por ejemplo, el otro día, y eso es muy oportuno que lo diga, el otro día me dijo un hermano, feo el hermano. Como no digo el nombre, ¿verdad? Solo lo sospecha. Me dijo, a ver hermano, usted dio una orden de que se ministre solo mujeres a mujeres y hombres a hombres. Deme el versículo. Lo sospeché inmediato. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Se fue de la iglesia. Y yo no sé por qué no estaba iluminado en eso, ¿verdad? Y le dije, pues de veras que como que no hay versículo, pero por aquello las dudas y para evitar problemas, ¿verdad? Pero ya encontré el versículo. ¿Sabe qué dice en las cartas de Timoteo? Que las ancianas, las mujeres de edad maduras, las maduras, enseñen a las mujeres jóvenes a cómo comportarse en su casa, o sea, que las ministren. ¿Oyó eso? En vez de estar buscando hombres que les ministren. Las mujeres de la iglesia, jóvenes y de cualquier edad, que necesiten ayuda, vayan con las hermanas maduras. Dice, las ancianas enseñen a las jovencitas a cómo amar a su marido y cómo ser sujetas y cómo ser... No dice que el hermano ese les enseñe, ¿verdad?
Ahora bien, a los jóvenes dice, que les enseñen los varones maduros. ¿Ya vio? Hombres a hombres y mujeres a mujeres. Que alguien está por allá ministrando en una casa, encerrado. Y llega un montón de mujeres. ¿A qué van? A exponerse nada más. Y eso está desautorizado. El que lo está haciendo a escondidas. Y cuando llegamos a saberlo, lo llamamos. Y como lo que hacen es irse para otro lado. Mire, estoy hablando delicado, hermano. Delicado lo que estoy diciendo. Pero tengo las pruebas en la mano. De tal manera que yo quiero que todos seamos sanos en esto. Que entienda la gente que nos está calumniando que nosotros somos los que cobijamos esas cosas. De ninguna manera. Claro, puede haber consejería cuando un varón se acompaña de su esposa y haya varios en la reunión, pero esas ministraciones personales tienen que ser en este orden. Y deben haber hermanas maduras. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios porque esto lo vamos a tratar más adelante porque ahora ni lo encontré. La parte es. Ahora yo quisiera que usted viera conmigo, creo que la encontré ya. En la carta a Tito es, hermano, capítulo 2, verso 3. Dice, ¿cómo no me lo dio el Señor cuando me habló ese señor? Ese otro. Lo hubiera dejado quieto. Después supimos cuáles eran sus intenciones. Entonces dice que las ancianas que sean da una serie de que enseñen a las jóvenes, es el 4. Las ancianas dicen el 3. Hagan esto y el otro, para que enseñen, ministren, aconsejen, etcétera. Todo eso va englobado en enseñar a las jóvenes. Mujeres experimentadas deben enseñar a las jóvenes inexpertas para que no sean blasfemada la palabra de Dios y que sean castas, sumisas a sus maridos, bondadosas, enseñarles cómo se debe vivir la vida cristiana. Nota eso. Pero luego dice más abajo, igualmente dice, exhorta igualmente a los jóvenes para que sean prudentes. Pero entonces ya para los jóvenes pone que sean los ancianos, ¿verdad? Muy bien, ya está con las damas. Perfectamente. Ahora, hermano, deténgase un minuto, estamos terminando. Volvemos a la parte inicial. 2, 3 cosas de conclusión. Mire, primero, ni el pueblo que se va a quedar en la tierra para poblar la tierra, ni mucho menos el pueblo que se va a ir en un arrebatamiento de vencedores, es improvisado, es bien analizado desde la eternidad, está bien clasificado. No somos producto de un momento de que alguien pasó por ahí, le llamó la atención el grupo de gente que ahí entró y recibió al Señor. Eso estaba allá dentro de la misma hoja. Segundo, Dios tiene planificados 2 cuerpos. El uno que se va a casar con Jesús, con Jesucristo. Y el otro que va a ser parte del reino eterno. Fíjese bien. Una cosa son los gobernadores, una cosa son los gobernados, otra cosa son los líderes de los gobernados, y otra cosa muy distinta es la esposa viviendo eternamente con el esposo. Porque la iglesia de vencedores no se va a casar con Cristo por un tiempo, sino por toda la eternidad. Aplauda fuerte. Y usted es parte de eso. Aleluya.
Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo va a vivir con Cristo usted? Toda la eternidad. Así que no haya ningún estorbo ni de marido ni de mujer en la tierra, que son temporales, son para mientras, que le detenga ese amor que le va a permitir hacer un solo cuerpo con Jesucristo. Y sepamos de una vez, hermano querido y hermana amada, que para nosotros ya empezó la eternidad. Desde que cierre esta exposición con eso, cuando empezó la regeneración, o sea, el volver a ser hechos de nuevo, cuando creímos en Cristo. Ahí empezó la regeneración. Pero ¿por dónde empezó en la persona? Por el espíritu. ¿Y por dónde sigue? Por el alma. ¿Y por dónde culmina? Por el cuerpo. Por eso, mientras se arregla espíritu y alma, mientras se vuelven irreprensibles espíritu y alma, el cuerpo decrece, se gasta, se enferma, es probado, etcétera. Pero mientras se está regenerando la parte interior, entonces nos van a detener un día, sea muertos en el cuerpo o vivos. Si muertos, nos van a resucitar. Y si vivos, nos van a transformar. De tal manera que vivos o muertos del Señor somos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Póngase de pie y le damos un aplauso al autor de la vida, al que le planeó, al que lo planeó. ¡Aleluya! Al que planeó su vida, al que lo tiene a usted en esto. ¡Aleluya! Dele gracias. Así de pie, vamos a cantar. Porque vale la pena que le digamos: Señor, ¿me metiste en tu programa? ¿Cuántos creen que los metieron en el programa de Dios? Levante su mano, ¿verdad que lo metieron? Seamos dignos de ese evangelio.